Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al tercer punto del orden del día. Debate agrupado de la solicitud de comparecencia realizada por Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, a fin de abordar la solución al conflicto laboral de la Fundación Andalucía Emprende, y también por el Grupo Parlamentario Podemos, a fin de informar sobre la doble escala salarial en la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende. Tiene la palabra en la primera intervención, señor consejero, 15 minutos. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco efectivamente para hablar de la situación laboral de los trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende, que creo que antes de entrar en materia requiere unas breves reflexiones para darle valor a su utilidad pública y social que se ha puesto de manifiesto en los últimos años. Lo primero es que Andalucía Emprende cuenta con un equipo humano compuesto por más de 940 profesionales, en su mayoría con formación universitaria. Un 85% de la plantilla de Andalucía Emprende tiene formación universitaria, que, como suele ser habitual en entidades parecidas, es el patrimonio fundamental de esta entidad. La labor que realizan Andalucía Emprende se pone de manifiesto con algunos números. En el primer trimestre de 2017 ha permitido ayudar a casi 4.500 personas emprendedoras en los procesos de creación de más de 4.000 iniciativas emprendedoras de distinta índole. Profundizando en la situación de la Fundación, debemos hacer un análisis, debemos revisar globalmente dónde estábamos, de dónde partimos y hacia dónde queremos ir. La actual Fundación Andalucía Emprende se crea en noviembre de 1999 y inicia su actividad en el año 2000. El 24 de marzo de 2008 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el convenio colectivo de la Fundación Red Andalucía Emprende. Entre los años 2000 y 2003, nacen los denominados consorcios UTEDLT. El 10 de enero de 2008, se publica en el BOJA el convenio correspondiente de personal laboral de estos consorcios, de estas unidades territoriales. El decreto 117 de 2008, de 29 de abril, establece que el personal de la estructura básica de las UTEDLT, 95 consorcios, se integrará en la Fundación Red Andalucía Emprende. Ello supone que la actual configuración de la plantilla de la Fundación Andalucía Emprende data del 1 de enero de 2009 y está regido en cuanto a sus relaciones laborales originariamente por dos convenios colectivos muy diferentes, tanto en sus condiciones laborales como en las retributivas. El convenio de lo que era la Fundación, que afectaba a 329 personas, y el convenio de las unidades territoriales, que afecta a 740 personas. Los trabajadores, ante la convivencia de ambos convenios, plantearon, de manera razonable, equiparar las condiciones de ambas regulaciones, produciéndose dos situaciones paralelas. Por un lado, desde el primer momento, el objetivo de la Fundación Andalucía Emprende fue disponer de una regulación única para las condiciones laborales de todo su personal. Así, con ese objetivo, en noviembre de 2006 se constituye una mesa negociadora para el segundo convenio colectivo de la Fundación Andalucía Emprende. Pero, paralelamente a este proceso negociador, los trabajadores plantean que se aplique el mejor convenio de ambos. El convenio más ventajoso era el convenio de la Fundación. Un proceso que se judicializa por parte de los empleados hasta el 27 de junio de 2011, en el que el Tribunal Supremo falla en la dirección de la aplicación, que es legal, la aplicación simultánea de ambos convenios colectivos, que se consideró correcta y conforme a derecho por una sentencia que fue aceptada y suscrita por todos los trabajadores de las unidades territoriales, de las UTEDLT, a los que se ha respetado sus condiciones laborales de origen. En mayo de 2010 tiene lugar el inicio de una profunda crisis económica, como saben. Se manifiesta una importante crisis económica y en ese contexto se produce la Ley 1/2011 de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, además de las limitaciones presupuestarias que son de todos conocidas. Se trata de una situación excepcional que dio lugar a que el Gobierno andaluz tuviera que tomar también medidas excepcionales que tenían como objetivo, como saben,
la preservación del empleo público frente a recortes en las plantillas que se estaban produciendo en otras comunidades autónomas y que se intentaron evitar en Andalucía. En ese contexto, las posibilidades de incrementos salariales, como es lógico que se planteaban en el ámbito de la negociación, se enfrentaron a enormes problemas. El 11 de mayo de 2011 se firma un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo, recibiéndose informes desfavorables de la Consejería de Hacienda y Administración Pública el 11 de enero de 2013. Pero los informes preceptivos, como digo, no fueron los informes favorables, dado que contemplaban mejoras salariales e incrementos retributivos que no podían producirse en el contexto de restricciones y excepcionalidad en el que se encontraba la Administración en aquel momento. El 15 de septiembre de 2013 pierden su vigencia los dos convenios colectivos porque finalizó su ultraactividad. Ello supuso para la Fundación tener que optar entre dos alternativas: aplicar un convenio colectivo genérico de oficina y despacho, o mantener las condiciones de trabajo y seguir negociando, que fue la opción elegida sobre la base de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2014 y un informe jurídico elaborado por un despacho externo a la Junta de Andalucía. El criterio estratégico del Gobierno andaluz ha sido siempre no perjudicar a ningún colectivo, ni a sus condiciones laborales ni retributivas, y que fueran, dentro de lo posible, siempre las más beneficiosas, especialmente para los más débiles, siempre y cuando se tenga vigente que en la negociación la denominación técnica del espigueo no sea admisible, como bien sabemos. En este orden de cosas, la Fundación Andalucía Emprende ha dado paso adelante en aspectos clave como la estabilidad laboral, la movilidad que ha acercado a numerosos trabajadores a su domicilio, los derechos de disfrute de periodos vacacionales, etcétera. Una vez que se ha podido incrementar la masa salarial, lo cual fue posible por primera vez en 2016, en un 1%, se ha destinado, por ejemplo, íntegramente a incrementar los salarios procedentes de la estructura básica de las unidades territoriales, porque eran las que estaban más perjudicadas. En este contexto, desde Andalucía Emprende nunca se ha abandonado la negociación colectiva. De hecho, se han solicitado informes preceptivos para poder iniciar el procedimiento de negociación, y además se ha cursado solicitud al Centro Andaluz de Relaciones Laborales para el sometimiento a un procedimiento arbitral del capítulo retributivo del convenio colectivo. Este informe preceptivo, que se emite favorable si se recuerdan los límites que encauzan la negociación y que son los establecidos por la Ley 3/2012, que preceptivamente deberían cumplirse en materia de indemnizaciones por razón de servicio, prestaciones complementarias en caso de invalidez temporal, incapacidad temporal, jornada de trabajo de 37,5 horas, así como la obligatoriedad de adoptar las cláusulas de actualización de los salarios conforme a la Ley de Presupuestos. En este mismo informe favorable que autorizó la negociación, sí se dejó claro que las medidas a adoptar en el laudo que se emitiese en su momento en ningún caso podrían implicar incremento retributivo o incremento de la masa salarial por encima de lo dispuesto en las leyes de presupuesto y demás normativas presupuestarias, de manera que el coste de las nuevas tablas salariales debería ser cero. Fruto del intenso trabajo de más de 7 años y 85 sesiones de negociación colectiva, el 22 de diciembre de 2016 se firmó un preacuerdo para el segundo convenio colectivo de la Fundación Andalucía Emprende, que contiene una regulación uniforme de las condiciones de trabajo aplicable a todo el personal. Por último, ese mismo día se firma un acuerdo adicional cuyo punto tercero recoge lo siguiente: si los informes preceptivos fueran desfavorables, en este caso los emitidos según la norma por las distintas consejerías que tuvieran que intervenir, sobre alguna de las materias objeto del pronunciamiento arbitral, las partes acuerdan someter nuevamente dichas materias al árbitro con el objeto de que emita un nuevo pronunciamiento al respecto. Esta es la clave de la situación en la que hoy nos encontramos. Efectivamente, el 6 de febrero de 2017 se produce un laudo arbitral por parte del catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, y reconocido prestigio tiene como experto el profesor Jesús Cruz Villalón.
El 16 de febrero de 2016 se solicitan los informes preceptivos a este laudo, especialmente a la Consejería de Hacienda, como es lógico, puesto que se extralimita de las condiciones de negociación establecidas de manera previa a su inicio y, por tanto, se exceden a lo permitido por la ley. Debemos recordar que el 3 de octubre de 2016 la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas autoriza el laudo para la materia retributiva en exclusiva. La situación actual del convenio es la siguiente. El convenio colectivo consta de dos partes. Condiciones laborales, que son las acordadas el 22 de diciembre de 2016, que representa un 90% de los contenidos del convenio y que ha recibido algunas recomendaciones y observaciones por parte del informe de la Dirección General de Administración Pública, de la Consejería, que son de obligado cumplimiento y que entendemos que se pueden salvar con la voluntad de todas las partes en la mesa negociadora. Creemos que se van a poder incluir estas recomendaciones en el convenio colectivo. En cuanto a las condiciones retributivas recogidas en el laudo, que sería el 10% del convenio, pues decimos que en esta materia tenemos que seguir la negociación para adaptarnos a las recomendaciones establecidas por la ley. En resumen, y para ir terminando, seguimos en la mesa de negociación del segundo convenio colectivo de la Fundación, estudiando las recomendaciones del informe de la Consejería de Hacienda. Continuamos trabajando con el árbitro, se están produciendo numerosas reuniones para conocer sus consideraciones relativas a esas recomendaciones de la Consejería de Hacienda y alcanzar también un pacto en materia retributiva, así también como mantenemos contactos con las organizaciones sindicales para que junto al árbitro podamos contar con las propuestas de estas representaciones sindicales relativas a cualquier cuestión de mejora en la negociación. En definitiva, la Junta de Andalucía, esta consejería, apuesta por llegar a un acuerdo. Creemos que es posible, creemos que además es posible llegar en un plazo razonablemente corto y cree que lo deseable es que todos los trabajadores, todos los empleados de Andalucía Emprende cuenten con unas condiciones laborales homogéneas. Se han encontrado estos trabajadores, como otros, en una situación, y también la propia Fundación, en una situación dificilísima, endiablada, relacionada con las circunstancias administrativas que han rodeado a este Gobierno y a todos durante la crisis, pero con el esfuerzo de todos creo que podemos salir de esa situación. Son ya muchos años de negociación, hay que alabar la paciencia de todas las partes, pero desde luego la Consejería apuesta por una resolución rápida y una resolución satisfactoria, que en el corto plazo tendrá que seguir cumpliendo las condiciones generales restrictivas que correspondan. No podemos salirnos de la ley, pero que al menos otorgue a los trabajadores unas perspectivas razonables de que hay una convergencia de condiciones laborales en un plazo correcto y que reciba el acuerdo de los trabajadores. Yo soy personalmente un firme creyente en la negociación colectiva y en el diálogo para lograr los acuerdos correspondientes. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Iniciamos ahora el primer turno de los grupos solicitantes. Primero, Izquierda Unida. Tiene la palabra señora Cortés, 7 minutos. Sí, gracias, presidente. Gracias de nuevo, consejero, por la información que nos ha trasladado. Este grupo solicitaba esta comparecencia, igual que hicimos una pregunta en la anterior comisión, creo, o en la anterior, porque, claro, es verdaderamente anómalo que una fundación dependiente del Gobierno andaluz, la Fundación Andalucía Emprende, esté sin convenio colectivo desde hace tanto tiempo. Si me permite, parece un epítome de esa idea del emprendimiento. Personas sin derechos laborales o sin condiciones laborales reguladas por un convenio. Y nos preocupa porque, bueno, supone una situación conflictiva para los trabajadores y para las trabajadoras, que me temo que, a pesar de la enorme paciencia que han tenido, ha llegado un momento en que esa paciencia empieza a colmarse. Han convocado, como usted sabe, distintas movilizaciones, han convocado una huelga para el mes de julio, porque bueno, pues no terminan de ver luz al final de este túnel tan largo de tantísimo tiempo. Nosotros le planteábamos desde Izquierda Unida esta petición de comparecencia con la esperanza de que usted planteara a este Parlamento por dónde van
a intentar superar el veto que ha situado la Consejería de Hacienda al laudo y, por tanto, al conjunto del convenio, porque el problema es que cuando la Consejería de Hacienda dice no al laudo, pues en realidad lo que está diciendo es no al conjunto del convenio. Es decir, ¿por dónde consideran ustedes, con las reuniones que han ido manteniendo por los trabajadores, y me imagino también que en el seno del Gobierno, una salida razonable a esta situación? Una salida razonable que no puede ser otra que una convergencia salarial, porque sí que parece que tenemos claro que aquellas personas que ocupan y que desempeñan el mismo trabajo tienen que tener una misma retribución salarial. ¿Y por dónde vislumbran ustedes los siguientes pasos? No he escuchado nada en su primera parte de la comparecencia de por dónde van a ir, más allá de ese objetivo final de llegar a un acuerdo, y si es posible en la segunda intervención pues sí que quisiéramos saber por dónde considera usted que es posible llegar a un acuerdo para que 986 trabajadores, trabajador arriba, trabajador abajo, que es mucho personal, que efectivamente hacen un buen trabajo, un trabajo que está cualificado y reconocido por la Consejería, puedan tener lo mínimo que se despacha, que es un convenio colectivo que ordene sus condiciones laborales y sus condiciones retributivas en función de la legalidad que nos viene dada. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Primer turno también para la responsable, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, señora Lizarraga, tiene la palabra, 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Yo deseo saludar al secretario de Economía y presidente de la Fundación Andalucía Emprende, que se encuentra aquí. Quiero saludar también al personal de la Fundación Andalucía Emprende, que está pendiente de esta comparecencia. Señor consejero, me voy a quedar con sus últimas palabras, con esas palabras de voluntad de llegar a un acuerdo de forma rápida, tanto con la empresa como con los trabajadores y las trabajadoras de la misma. Y me voy a quedar con esas palabras porque ya no estamos ni en 2009 ni estamos en 2011. Estamos en 2017 y los trabajadores de Andalucía Emprende han hecho lo que tenían que hacer. O sea, han ido dando los pasos y lo han hecho de manera perfecta. Lo han hecho todo de manera perfecta, de acuerdo con un problema que se da de carácter ilegal, de carácter discriminador. Así lo afirma la Consejería de Hacienda en el año 2013, cuando dice que la situación de doble escala salarial es una situación absolutamente insostenible, máxime cuando se da dentro de la Administración pública, y estos trabajadores y trabajadoras hacen sus pasos perfectos, hasta llegar incluso a dar solución por la vía extrajudicial mediante un laudo que llega a la Consejería de Hacienda y se encuentran con el informe desfavorable. Y ahí es cuando estas personas se quedan de piedra, porque, claro, para ellos lo venían haciendo todo perfectamente. Quedarse de piedra, claro, quedarse de piedra cuando ves que la propia Administración no apoya algo que se ha venido trabajando tantos años, cuando has tenido que soportar durante tanto tiempo esa doble escala salarial que supone unas diferencias de entre 7 y 15.000 euros anuales según puestos, cuando además el trabajo que está haciendo la Fundación Andalucía Emprende es un trabajo para toda Andalucía y es un trabajo que va a ser fundamental una vez que se ponga en marcha la ley de emprendimiento. Primero tendremos que arreglar la casa y tendremos que ordenar la casa y después podremos traer muebles nuevos, podremos traer esa ley de emprendimiento y que se pongan en marcha esos servicios. Por eso, señor consejero, me parece que en su intervención no ha dicho las salidas posibles, sino que lo ha dejado todo abierto. No hay nada, es decir, vale, hay un informe desfavorable ahora de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Es imposible ya que ese laudo arbitral que vaya a haber una salida por ahí, la que ofrece el laudo arbitral por la vía del coste hora trabajo. ¿Qué solución se va a dar a esas personas de la Fundación Andalucía Emprende, que son 942, que concretamente afecta a 625? ¿Qué solución se va a dar a una fundación que tiene 250 centros de trabajo, que estamos totalmente de acuerdo en que en el potencial que tiene, también en el personal, como usted ha dicho, todo, ingeniería, agrónomos, de telecomunicaciones, graduados sociales, economistas, gente que ha hecho derecho, o sea, impresionante, y eso repartido por todo el territorio andaluz. Para nosotros un potencial increíble.
Le comentamos algunas medidas que nos parece que podrían funcionar. En primer lugar, poner en marcha medidas para que la plantilla consiga tener una norma convencional que le ampare. En segundo lugar, salvar la negociación colectiva y reiniciar el proceso negociador con seguridad jurídica. Es decir, no basta con que se inicie un proceso negociador que no tenga esa seguridad jurídica. Permitir que esa solución del conflicto laboral, venga por SERCLA, no vamos a judicializar todo en la Administración pública. Salvaguardar esa vía del arbitraje y poner fin a la existencia de esa doble escala salarial en la empresa que, como usted ha dicho, ya está bien la paciencia, pero sobre todo es que ha habido un punto de inflexión. Esa paciencia se ha roto y apoyo total a las movilizaciones que tengan que hacer esos empleados y empleadas de la Administración pública. Eso se ha roto cuando han visto el informe desfavorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que, por cierto, mañana hemos pedido también comparecencia para pedir explicaciones, para que dé explicaciones sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Turno ahora para el resto de los grupos. Comienza el portavoz ciudadano, señor Hernández Guay. Tiene 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia en el día de hoy acerca de un asunto muy importante para Andalucía. En primer lugar, me gustaría reconocer la labor de los empleados, de todos los empleados de la Fundación Andalucía Emprende, que sin duda hacen un trabajo fundamental para Andalucía. El emprendimiento es el futuro en el que debemos cimentar el progreso económico de Andalucía. Y, desgraciadamente, muchas veces se desprecia dicho emprendimiento. Por tanto, vaya por delante ese reconocimiento a su labor, a la labor de los casi 1.000, entre 986 empleados de la Fundación Andalucía Emprende. Sin duda estamos ante un problema de gestión de recursos humanos de muchos años atrás, que no se ha cerrado, que no se ha solucionado. Al proceder, la plantilla actual de la Fundación Andalucía Emprende, al proceder en un 66% de los casos de las UTDLT se integraron en la Fundación. Ese es el problema, que esos empleados no tienen las mismas condiciones laborales que el resto de empleados de Andalucía Emprende. Y entendemos que es un problema que se debe solucionar con un acuerdo con los trabajadores, y entendemos que esa es la línea que deduzco de sus palabras, señor consejero, y también con una coordinación entre todas las consejerías, porque intervienen varias consejerías. Y entendemos que eso se debe solucionar. Eso es un problema que tiene ahora mismo el Gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, y que se debe solucionar, porque es un aspecto fundamental, como decía al principio, fundamental para Andalucía. Si queremos que nuestro tejido productivo crezca, que nuestros emprendedores estén asesorados, necesitamos una Fundación Andalucía Emprende fuerte, con unos trabajadores motivados, con unos trabajadores que tengan unas condiciones laborales iguales, homogéneas, que no existe el más mínimo problema en el desarrollo de su trabajo diario, y que tampoco, como desgraciadamente ha ocurrido en esta Cámara, algunos grupos políticos desprecien lo que es el emprendimiento y desprecien lo que es el trabajo diario de estos empleados, de estos más de 900 empleados. Eso ha ocurrido en esta Cámara, y de la misma forma que pedimos al Gobierno y a la Junta de Andalucía que llegue a un acuerdo y que consensúe un acuerdo con los trabajadores, pedimos también a todos los grupos políticos presentes en esta Cámara que no desprecien más el emprendimiento y que no desprecien el trabajo de la Fundación Andalucía Emprende. Porque si queremos una Andalucía con un tejido productivo más fortalecido, con unas pequeñas empresas que crezcan, necesitamos unos empleados motivados y que nadie esté echando piedras sobre el tejado de su trabajo y de su función. Por tanto, esos son los dos aspectos básicamente que quería destacar, y deseamos, señor consejero, que el problema se resuelva lo más pronto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández Guay. Turno ahora para el Grupo Popular, señor Reynot, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, no insistiré sobre lo expuesto aquí sobre este tema por el señor consejero y por los portavoces que me han antecedido. Yo creo que han hecho un retrato, una caricatura muy real, una caricatura muy cierta de lo que es una situación que yo calificaría cuando menos como rocambolesca, ¿no? De que esto se pueda producir
la situación actual dentro de la propia Administración de la Junta de Andalucía, desde el propio origen, diríamos, de esa fusión, de ese decreto, para dar de alguna manera contenido, es decir, una cosa completamente contradictoria. Creo una consejería y ahora voy a procurar llenarla de contenido, cuando debería ser al revés. Tengo los contenidos suficientes que necesitan una consejería nueva. Ahí arranca el problema. El que el pez, en vez del pez grande se coma el pez chico, es el pez chico el que se convierte al grande. El que en una fundación dependiente de la Administración autonómica lleguen a convivir 4 convenios distintos. El que haya unas diferencias salariales tan brutales entre profesionales que realizan la misma labor. El que se pueda estar dilatando una negociación desde el año 2009. Todo esto que estaríamos diciendo si lo hubiera hecho una empresa privada, nos llevaríamos las manos a la cabeza y desde luego, bueno, la mandaríamos a los infiernos más profundos. Pues eso ha ocurrido con nuestra Junta de Andalucía. Pero yo me quedo, señor consejero, con lo fundamental, que es que a partir de ahora, ¿qué se va a hacer? Y me quedo con sus últimas palabras, la negociación, el interés en llegar a un acuerdo, perfecto. Pero aquí tenemos evidentemente un tercer elemento, que es la Consejería de Hacienda. Es decir, yo creo que nadie, y lo comprendo más que ustedes, la propia Consejería va a estar interesado con un proyecto de ley en puertas en la que su herramienta fundamental, y así lo reconoce el informe del Consejo Económico y Social y del propio Consejo Consultivo, es precisamente Andalucía Emprende. Por lo tanto, naturalmente que tienen que estar ustedes interesados en resolverlo y nosotros desde nuestro grupo así nos alegramos. Pero ¿va a ser la Consejería de Hacienda en estos momentos la palanca que impulse ese acuerdo? ¿O, por el contrario, la Consejería de Hacienda se va a mantener en sus 13 y eso va a dar lugar a que el acuerdo, evitando, por lo tanto, la judicialización de un proceso larguísimo, se tenga que llevar a cabo como la última solución? Yo creo que esa es la clave, señor consejero. Muchas gracias, señor presidente, y a usted también, señor consejero. Muchas gracias, señor Reynó. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Ruiz, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, pues en primer lugar también me gustaría agradecerle al señor consejero la comparecencia y las explicaciones que hoy nos ha dado en cuanto al problema que existe en los empleados de la Fundación Andalucía Emprende. Una fundación que, como hemos coincidido todos los grupos, pues realiza una labor importantísima en cuanto al apoyo a las personas emprendedoras en nuestra comunidad y, sobre todo, una labor social, más que nada social, en todo el territorio y, sobre todo, para los que venimos de muchos municipios pequeños, pues se convierte en la única ventanilla de la Junta de Andalucía en muchos pueblos, ¿no? El Grupo Parlamentario Socialista también ha tenido la oportunidad de reunirse con los empleados públicos de la Fundación Andalucía Emprende y ponerse al día de la problemática, como no puede ser de otra forma, pues como imagino que también han hecho el resto de grupos. Y quiero dejar algo muy claro: este grupo siempre le va a tender la mano para la consecución de la igualdad salarial y siempre va a ponerse al lado del acuerdo y de la negociación que pueda producir una equiparación de derechos. Y también me gustaría manifestarle, señor consejero, el apoyo de este grupo para trabajar conjuntamente con el Gobierno de Andalucía para poder alcanzar una solución cuanto antes. Yo no creo que esto se trate ni de ir al cielo ni de echar a nadie al infierno, como ha dicho el señor Reynó. Yo creo que basta con una negociación y con el consenso, y todos los grupos parlamentarios pues debemos estar en eso, ¿no? He puesto en valor el trabajo que viene desempeñando estos empleados públicos. Muchas veces sobrepasan las tareas de emprendimiento y en más de una ocasión, para los que hemos vivido de cerca su importante labor, se ha convertido en un asesoramiento integral a la población andaluza, ¿no? También manifestar el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno de Andalucía en estos años de crisis en cuanto a la recuperación de derechos de los empleados públicos y en garantizar unos servicios públicos fundamentales a través de unos profesionales que gozan cada vez de más estabilidad. En Andalucía, precisamente, se han convocado ofertas de empleo aprovechando siempre el límite de la tasa de reposición. Se han ido devolviendo derechos para los empleados públicos que le correspondían, y no dudamos, señor consejero, que se va a seguir trabajando en este sentido. Y ahora, en concreto,
en la Fundación Andalucía Emprende, siempre con las garantías y con el cumplimiento de la normativa vigente, que creo que esto también es muy importante decirlo, porque hay que trabajar, pero siempre cumpliendo con la normativa vigente. Como usted ha dicho, señor consejero, hace falta acuerdo para las recomendaciones del informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y se seguirá trabajando en la negociación del segundo convenio colectivo, que este grupo no le cabe la menor duda. La equiparación salarial en esta fundación pues es importante para el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros siempre hemos creído en la igualdad en todos los ámbitos. Queremos que haya un acuerdo donde nadie pierda derechos y eso creo que coincidimos también con el Gobierno y con el resto de grupos, y solamente ponernos a la disposición de los empleados públicos para trasladarle al Gobierno de Andalucía sus demandas y, por supuesto, también a disposición del Gobierno de la Junta para trabajar conjuntamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Ruiz Castro. Segundo turno, señor consejero, 7 minutos. Muchas gracias, señoría. Lo primero es alabar la preocupación que se demuestra por una cuestión que les aseguro que desde mi incorporación al Gobierno estamos tratando y tenemos encima de la mesa con la voluntad cierta de resolverlo. Por lo tanto, vaya por delante el compromiso de que en un plazo breve este asunto debe quedar en unas vías de solución que acepten los trabajadores, que serán evidentemente acordes con la regulación actual, pero que sobre todo les dé una perspectiva también en el medio y largo plazo. Se ha dicho bien que la Fundación Andalucía Emprende, en el contexto de la Ley de Emprendimiento, tiene una importantísima función. Su implicación, su despliegue territorial, su visión de red es muy importante para garantizar lo que la ley va a constituir como un derecho. Somos conscientes de que en los entornos más urbanos seguramente es más fácil obtener acceso a los mecanismos de asesoramiento y de guía que se requiere para que una iniciativa emprendedora tenga éxito, pero lo que es interesante de Andalucía Emprende son que estos profesionales pues atienden los más de 250 CADES, los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y bueno, tienen una importancia capital. Su labor, además, es una labor muy reconocida sobre el terreno y por los emprendedores, y por lo tanto es una cuestión que tenemos que resolver entre todos, simplemente porque además estamos en un contexto en el que estamos afirmando que estamos dejando atrás la recesión, ¿no?, que estamos hablando de que se recuperen o se normalicen los derechos laborales de las personas, y de nuevo tengo que insistir a su señoría que estos trabajadores lo que se han visto realmente atrapados por unas circunstancias endiabladas, normativas y presupuestarias que hacían muy difícil salir de la situación en la que entraron, en la que se generó hace ya más de 8 años, casi una década va a ser dentro de poco, que fue simplemente una situación sobrevenida. Sí que tengo que poner en valor, lo ha dicho también su señoría del Partido Socialista, que el Gobierno de Andalucía ha actuado de una manera especial en este caso. No ha habido ningún despido, no ha habido ningún recorte, ha sido difícil conseguir igualar, no se ha podido conseguir igualar las condiciones laborales íntegramente debido a las restricciones presupuestarias y de carácter general que tenían los gobiernos. Pero efectivamente toca buscarle al asunto una solución ya que sea más adecuada al momento en el que estamos, dado que esos argumentos de dificultades del pasado pues han cambiado y tienen que verse hoy de una manera diferente. Voy a intentar trasladarle algunos compromisos concretos, que son los que entiendo que sus señorías precisan, ¿no? Cuestiones preceptivas que el informe establece en relación a las condiciones laborales entendemos que van a poder asumirse. No le vemos al asunto un problema para que sean asumidos en el convenio colectivo. Las recomendaciones no son preceptivas, son simplemente recomendaciones, y la mesa las estudiará. Se va a mantener la mesa de negociadores, y ahí tenemos que agradecer a los trabajadores, legítimamente convocan acciones de acciones sindicales. Yo las comprendo porque hay que entender que lo hacen de manera legítima y por lo tanto hace falta asumirlas, pero no por ello abandonar la mesa de negociación, que sigue siendo el instrumento clave. No tenemos el más mínimo interés por parte de la Administración andaluza de
judicializar el proceso, queremos acordar con los trabajadores, deben tenerlo, lo tienen perfectamente claro. El árbitro es el presidente de la mesa negociadora, por lo tanto puede jugar un papel activo en la salida de esta situación, porque quiero destacar a su señoría los detalles de las ideas que tengamos pues en la mesa donde tenemos que tratarlas, porque es el ámbito, debe entender sus señorías que las ideas que estemos barajando es allí donde lo haremos, donde tendrán su reflejo. Pero lo que ha sucedido no paraliza el proceso negociador, estaba previsto en el proceso negociador qué hacer en caso de no conseguir el laudo, un informe favorable. Estaba previsto, por lo tanto, no se ha roto el íter negociador, seguimos en él. Como le digo, solicitar al árbitro, como presidente de la mesa, y en el ámbito de la negociación colectiva, buscar de todas las partes, entrevistarse con todas las partes para obtener una propuesta conjunta acorde con las cuestiones preceptivas de carácter laboral, que son asumibles, acorde con las recomendaciones, aquellas que sean asumibles se asumirán, pero también escuchando a los trabajadores y en la línea que planteaba el laudo, que no es que sea, el laudo tiene muchas partes positivas que son completamente asumibles por todos, para presentar una propuesta alternativa. En estos momentos los sindicatos están analizando la situación con el presidente de la mesa negociadora. Tenemos que agradecer también, además de la paciencia y la colaboración de los trabajadores y de sus representantes, también la del árbitro, que está trabajando de manera muy comprometida e intensa. Y la semana que viene vamos a tener una nueva reunión de la mesa negociadora. De tal manera que, aunque el acuerdo firmado con los trabajadores establecía que una vez que se recibiera un informe o cualquier informe que fuera desfavorable por parte de cualquier departamento del Gobierno que tuviera que emitir informe, se remitiera al árbitro, le daba un plazo de un mes para emitir un nuevo informe, pero ya les digo que no vamos a agotar los plazos. O sea, que vamos a actuar de manera proactiva, no vamos a esperar a que pase el mes para volver a sentarnos y volver a empezar de nuevo, sino que queremos actuar de manera proactiva y rápida, sobre todo, como le digo, porque estamos desde el Gobierno de Andalucía argumentando que las circunstancias negativas que nos habían presidido estos años, pues en una parte pues tienen que ser ya parte del pasado y tienen que abordarse con una visión nueva, y tenemos que dar ejemplo. Yo creo que un ámbito en el que podemos dar ejemplo de manera inmediata es justamente en este convenio colectivo. Si las cosas fueran fáciles, si me permiten decirlo así, pues ya estarían hechas. Ha sido muy difícil, estamos todos muy comprometidos, los trabajadores, la dirección y la presidencia de la empresa, este consejero, me consta que el resto de departamentos del Gobierno, y lo que ahora toca entre todos es resolverlo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Segundo turno para los grupos solicitantes. Señora Cortés, Izquierda Unida, tiene la palabra, 3 minutos. Sí, con brevedad. Entiendo que la semana que viene la mesa negociadora estará al completo, es decir, con la presencia del presidente de la misma, Cruz Villalón. Y bueno, yo me quedo también con el objetivo que tiene la consejería de llegar a un acuerdo con los trabajadores y que ponga fin al elemento sustancial que es esa diferencia, esa doble escala salarial, esa diferencia salarial, y que se haga con prontitud y con rapidez. Y una reflexión. Estamos aquí porque ha habido un proceso de crisis económica y lo sigue habiendo. A pesar de que algunos dicen que estamos saliendo de la crisis, y lo que están diciendo es que no había otras políticas alternativas a la austeridad y al recorte puro y duro para salir de ella, porque eso es lo que se traslada. Pero yo también quería hacer una breve reflexión de cómo el Gobierno andaluz ha ido construyendo su administración pública y sus fundaciones y sus empresas. No es la primera y no sé si será el último conflicto laboral provocado por cómo el Partido Socialista ha venido en las últimas décadas construyendo parte de la administración autonómica. Y creo que esto también merece un correctivo y un cambio, porque no es, ya le digo, no es la única fundación que ha tenido problemas laborales de esta índole.
Ha habido incluso algunas empresas que han tenido que ser los jueces los que le digan a la Administración, porque había hecho un proceso de creación o de fusión de empresas más que discutible, cómo tenía que incorporar a esos empleados públicos a la Administración autonómica. Y termino. Cuando hablamos de Administración autonómica y de servicio público, estamos hablando de una de las columnas vertebrales de una sociedad o de un Estado social democrático y de derecho. Y, por lo tanto, requiere la mayor de las atenciones y la mayor del talento y de la inteligencia para poder hacerlo. Yo espero y deseo que el consejero, con el equipo y en el conjunto del Gobierno, sobre todo con Hacienda, sean capaces de abordar esa solución y que sea pactada con los trabajadores. Así verdaderamente lo esperamos por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Segundo turno también para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora Lizárraga, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por algunos avances que nos ha dado. Mire, lo que realmente desespera a los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Andalucía Emprende es que no haya ninguna propuesta concreta ahora mismo sobre la mesa, sino que simplemente haya la idea de que van a hablar. Eso genera incertidumbre. El hecho de que solamente se quede con tenemos la voluntad de, pero no hay nada concreto ni se sabe por dónde, cuál va a ser el camino de la resolución, aunque usted ha avanzado algo hoy. Bueno, nos quedamos con esa voluntad. Esperamos que esa voluntad se convierta en agilidad para solucionar el proceso de una forma extrajudicial, de una forma garantista, y estamos vigilantes para que esto se produzca de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Cierra el turno de la comparecencia. Señor consejero, 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Creo que poco más que añadir. Sí que algo que comentar en relación con la expresión de su señoría, señora Cortés. Respecto, efectivamente, lo que podemos hablar es que hemos salido de la recesión, porque las variables macroeconómicas así lo indican. Pero salir de la recesión no significa haber salido de la crisis, porque la crisis afecta a las personas y a las empresas también, y hasta que las personas y las empresas no perciban que la situación se ha normalizado en cuanto a su funcionamiento, desde luego las empresas, pero también en cuanto a sus derechos y sus condiciones, pues no podremos hablar de manera cierta de que se ha salido de la crisis. Debemos aprender que la llamada austeridad, cuya expresión técnica es una devaluación interna, está conduciendo a Europa en su conjunto y arden, digamos, los mundos académicos respecto a un estancamiento económico en su conjunto. Esto lo están viendo todos los actores con enorme preocupación y, por lo tanto, cabe pensar que, aunque los números en España han sido algo superiores a Europa los 2 últimos años, sobre todo por la incorporación de las exportaciones con unos números muy positivos, pero cuando pensamos en el medio y largo plazo hay una preocupación obvia, y es que Europa verdaderamente entre en un periodo de estancamiento que termine por frenar nuestras posibilidades. También preocupación clave que tiene que responder la Unión Europea. Uno de los efectos más visibles de cómo afectan las medidas de devaluación interna a la situación es que en la salida de la crisis la remuneración del capital está por encima de la de los salarios, simplemente porque, por decirlo así, la reforma laboral blindaba las posibilidades de bajar los salarios para poder implementar esa devaluación interna. Habían colocado piedras en los aceleradores y en todos los instrumentos del coche para que los salarios no pudieran subir, porque formaba parte de la devaluación interna. Esas piezas que evitaban la subida de los salarios, entre ellas, por ejemplo, limitar la capacidad de negociación de los sindicatos, por poner un ejemplo, disminuirlo o debilitarlo en cuanto a su posibilidad de negociación, siguen instaladas en el sistema, también en lo público. Y como consecuencia, mientras que esos elementos de contención salarial estén puestos, pues no se pueden recuperar a su entendimiento los salarios. Y habrá un desequilibrio en la salida de la crisis entre la remuneración del capital y la remuneración de los salarios. En el caso de las administraciones, efectivamente tenemos que reflexionar sobre su futuro. Las administraciones se financian con impuestos, con la recaudación pública, y tenemos que reflexionar
cómo desmontamos esas medidas que también estaban asociadas a la evaluación interna. Formamos parte de uno de los mecanismos de limitación de la demanda, en definitiva, con unos efectos muy perjudiciales, como también pasaba del sector privado, sobre los salarios. Bueno, pues también tenemos que desmontar lo montado, si me permite decirlo así. Y esto es una labor urgente de la que no se escucha hablar a nivel estatal, cuando es efectivamente a nivel del Gobierno de Madrid donde estas medidas están implantadas, y cuando se habla de derogar la reforma laboral, lo que estamos hablando es de esto, de quitar del sistema todas aquellas medidas que impedían el crecimiento de los salarios en unos ritmos razonables. Hoy en día todos los actores ya lo piden y lo que todavía no saben es cómo implementarlo metodológicamente. Esto es un ejemplo preclaro de uno de los problemas que tenemos derivados de la crisis, de la recesión, y que tenemos que abordar. Disculpe la reflexión. Muchas gracias, señor consejero. Iniciamos ahora el turno de las preguntas orales en comisión y les digo que me han comunicado que la pregunta enumerada con el punto 2.4.1082 formulada por el Grupo Ciudadanos ha sido retirada, y de la misma forma la que está enumerada con el punto 2.9 formulada por el Grupo Podemos también ha sido retirada.